¿Cómo ser una persona exitosa? Para empezar, quiero decir que yo estoy muy lejos de lo que quiero lograr. He mejorado bastante en diferentes ámbitos de mi vida, pero no me considero una persona exitosa. Eso sí, estoy en mi camino y siento que voy bien en ese camino. Y solo el tiempo dirá si estaba en lo correcto o no. Otra cosa que me gustaría aclarar en el inicio de este video es que el éxito es relativo para cada persona. La concepción de éxito que tienen otras personas no tiene por qué ser la tuya. Cada uno de nosotros tiene intereses diferentes y quiere lograr cosas distintas. Entonces lo que para otra persona podría ser alcanzar el éxito, a ti podría darte prácticamente igual, y viceversa. Por eso es importante ser sinceros con nosotros mismos y definir con claridad qué es lo que queremos lograr antes que todo. No solo tratar de seguir el camino de otras personas porque se ven felices o exitosas, porque lo más probable es que terminemos llevándonos la amarga sorpresa de que a nosotros eso no nos satisface en realidad. Bueno, y sería muy difícil, si no prácticamente imposible, definir cómo alcanzar el éxito en cada uno de los ámbitos en los que nos podríamos desempeñar. Es por eso que en este video voy a dar una idea general de qué es lo que yo creo que se necesita para llegar al éxito, en base a lo que he estudiado, en base a lo que he leído, en base a mi propia experiencia de cómo yo he logrado ciertas cosas en mi vida, y voy a entrar un poco en lo que habitualmente se considera como éxito, que sería ser realmente buenos en algo y ser reconocidos por ello. Lo que voy a hacer es precisamente abarcar estos dos elementos por separado, y hablar un poco de cómo estas dos cosas se complementan también. Así que bueno, para ya entrar en materia, ¿cómo llegamos a ser realmente buenos en algo? Para mí solo existe una fórmula para ser realmente buenos en cualquier cosa, que es la suma del estudio y la práctica. Ya hablé un poco de esto en uno de los primeros videos que subí a mi canal. Y tal como decía en ese video, el estudio es el que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer o aprender, y la práctica por su parte va haciendo que ese conocimiento se interiorice en nosotros, que lo aprendamos de verdad. Para mí el conocimiento de verdad no se genera por el simple hecho de conocer algo, ya sea porque lo leímos o porque lo escuchamos, sino que viene cuando aplicamos las cosas que vamos estudiando. Por ejemplo, si lo que queremos es desarrollar una habilidad, lo primero que tendríamos que hacer sería identificar qué es lo que tenemos que aprender para desarrollarla, identificar esos primeros pasos. Después, una vez que ya tenemos como una idea de qué es lo que necesitamos aprender, tendríamos que buscar información de lo más básico respecto a esa habilidad. Esto puede ser leyendo, viendo videos, buscando en internet o preguntándole a una persona que ya tenga desarrollada esa habilidad, que yo creo que ese es como el camino más efectivo. Si tenemos la suerte de conocer a alguien que es realmente bueno en ese campo en el que nos queremos desarrollar, se nos va a facilitar mucho el camino si aprendemos de esa persona. Si le preguntamos acerca de cuáles fueron sus primeros pasos, qué cosas fue aprendiendo primero, de dónde las aprendía, y así un sinfín de cosas más. Y una vez que ya tengamos la información de qué es lo que tenemos que hacer en un inicio, o de qué es lo más básico que tenemos que aprender, llegaría el momento de poner en práctica esas cosas básicas, hasta que las interioricemos. Y una vez que ya hayamos internalizado eso, nos va a tocar buscar información de algo que ya sea un poco más complejo, y de nuevo practicar hasta que sintamos que lo tenemos dominado. Y así repitiendo ese proceso una y otra vez, es como vamos escalando y haciéndonos cada vez mejores. Y qué tan rápido sea este proceso para ti va a depender de muchas cosas en realidad. Va a depender del tipo de habilidad que quieras desarrollar, de lo bien que se te dé aprenderla y del tiempo que le dediques. Para cada persona hay cosas que como de forma natural se le dan más difíciles o más fáciles. Y obviamente si tienes cierta inclinación natural hacia la habilidad que quieres desarrollar va a ser mucho más fácil para ti. Pero si no es tu caso, tampoco significa que no lo vas a poder hacer, sino que te va a costar un poco más y te va a llevar algo más de tiempo desarrollarla. Para que te hagas una idea, en mi caso desde chico se me daban bien los deportes y las matemáticas. Casi no necesitaba practicar para destacar en eso. Pero por ejemplo las manualidades o el dibujo no se me daban bien, y tampoco les dediqué tiempo como para mejorar en eso. Así que a día de hoy se me siguen dando mal. Pero ahí precisamente está el punto, porque si le hubiese dedicado tiempo a practicar esas habilidades, a día de hoy sería bueno igual. Así que lo más importante es que te tomes tu tiempo, pienses, analices y decidas en qué cosa quieres mejorar. Si es algo a lo que ya te has dedicado desde hace mucho tiempo, eso va a ser una tremenda ventaja. Pero si no es así, si no es tu caso, nunca es tarde para comenzar a aprender algo que te gusta. Bueno, he hablado más en términos de habilidades, pero podría darse el caso de que lo que tú quieras sea volverte experto en un área de conocimiento que no sea tan práctica. Por ejemplo, que te interese mucho la historia y que quieras convertirte en un historiador experto. Para mí, en realidad, en este caso funcionaría de una manera similar, solo que ahora no se trataría tanto de poner en práctica lo que has aprendido, sino de reforzar esos conocimientos por el método que sea más efectivo para ti. Y ahí, en cuanto a técnicas de estudio, yo no he profundizado mucho, así que no voy a entrar en ese tema. A mí lo que me ha funcionado es leer, resumir lo que he leído y después estudiar esos resúmenes. Pero eso quizás no funciona para ti, así que ahí ya depende de lo que sea efectivo para ti. Aquí lo interesante es que a medida que vayas aprendiendo y practicando más y más, no solo va a mejorar la calidad de tu trabajo, sino que serás capaz de realizar una mayor cantidad de trabajo en un menor tiempo.
Eso es lo que pasa cuando te vuelves realmente bueno en algo, que ese algo pasa a ser una cosa que haces como de forma natural. Puede llegar a hacer parecer fáciles cosas que en realidad requieren mucho trabajo y dedicación, pero va a ser precisamente por todo el tiempo que le has dedicado a la práctica. Pero para mí en el fondo el simple hecho de dedicarle tiempo a la práctica no es suficiente por sí mismo. ¿Pero cómo que no, Sebastián? Pues no, para mí no es suficiente. Influye mucho en la forma en la que estudiamos y en la que practicamos. Ya, y entonces ¿cómo tengo que estudiar o practicar? Esa es una muy buena pregunta. Para mí la práctica tiene que ser deliberada y libre de distracciones, sobre todo si se trata de una actividad creativa y no de algo mecánico. ¿Y a qué me refiero con un estudio o una práctica deliberada? Me refiero a centrar toda nuestra atención en el estudio o en la práctica. Y para esto debemos dejar de lado el mar de distracciones que nos inundan hoy en día, sobre todo el tema de las redes sociales y el celular, que es lo que yo creo que hoy en día es lo que más distrae a la mayoría de las personas. Y de esto ya hablé en 2 videos anteriores, así que no voy a profundizar aquí de nuevo en el tema. Pero en sencillas palabras, se trata de usar estas redes y el celular como herramientas que estén al servicio de tu crecimiento, y no que se terminen convirtiendo en un obstáculo para este. Una idea de la cual he leído en algunos blogs y que he escuchado en algunos videos es la idea del cuarto oscuro y la de desaparecer, que lo que en el fondo plantea esta idea es que nos demos un tiempo, que pueden ser 30 días, 3 meses, 6 meses, ahí ya depende de cada uno, y que nos centremos solo en aquello que queremos mejorar, que dejemos de lado nuestras distracciones, que dejemos de lado nuestro celular, nuestras redes sociales, videojuegos, series, películas, y en el fondo todas esas cosas que sabemos que no nos aportan mucho en realidad. Pero más que tomarse esta idea como de una manera literal y de pensar que nos vamos a encerrar en una pieza oscura por 6 meses sin tener contacto con nadie, lo que me interesa es el concepto que transmite, que en el fondo es que tienes que enfocarte. Si quieres ser realmente bueno o buena en algo, vas a tener que dejar de lado muchas otras cosas que también te gustan. Pero ojo que esto es solo si quieres llegar a ser extremadamente bueno en una cosa. Al final es como algo de sentido común, que mientras más tiempo le dediques a algo, más bueno o buena vas a ser en ese algo. Pero tampoco creo que esto sea algo para todas las personas, que todos deberíamos intentar ser extremadamente buenos en algo. Como dije en un inicio, cada persona tiene su concepción de éxito, y tal vez en la tuya el ser bueno en algo no tiene ninguna importancia. Así que si tú eres feliz y te sientes satisfecho con tu vida haciendo cosas diferentes, no tienes por qué dejar de hacer la mayoría de ellas por priorizar una sola. Pero esa va a ser una decisión personal que tú tendrás que tomar. Es como el costo de oportunidad del que se habla en la economía. Vas a tener que plantearte la pregunta de si quieres ser realmente bueno o buena en algo, o quieres dedicarte a hacer muchas cosas diferentes. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? A mí no me preguntes porque yo no sé. Arréglatelas tú nomás. Ya estás bastante grandecito o grandecita como para tomar tus decisiones, ¿no? Bueno, y ahora ya pasamos al segundo elemento para llegar a ser exitosos en un campo determinado, que es ser reconocidos por ser buenos en algo. En términos empresariales esto sería como el marketing. En la parte del estudio y la práctica lo que estábamos haciendo en el fondo era como mejorar el producto, que somos nosotros. Y en esta parte del marketing lo que hacemos es dar a conocer ese producto, que la mayor cantidad de personas posible sepa que el producto es bueno. Y aquí de nuevo recalco, aunque sea repetitivo, que va a depender mucho de lo que sea el éxito para ti. Quizás tú encuentres la satisfacción solo en el hecho de ir viendo cómo mejoras a lo largo del proceso, que no necesites la validación de otras personas para sentirte exitoso o exitosa, lo que desde mi perspectiva estaría perfecto, pero creo que no es lo común para la mayor parte de las personas. Siento que la mayoría de nosotros tenemos como un deseo interno de querer ser reconocidos, que nos vean como alguien que destaca en su campo, y esto podrías considerarlo como algo muy egocéntrico, pero recuerda que incluso en los modelos más conocidos de las necesidades humanas está el querer ser reconocido y sentirse autorrealizado. Así que es como un instinto natural. Así que no tienes por qué negarlo o sentirte culpable por eso. Lo mejor que puedes hacer es que admitas que tienes ese impulso. Así puedes gestionarlo de una manera sana y consciente y que no se manifieste de una forma oscura en tu vida. Bueno, ¿y cómo llegamos a ser reconocidos por los demás como una persona que es buena en eso que hace? Una de las principales formas de hacer esto sería compartir nuestro conocimiento. Esto puede ser en conversaciones cotidianas que tengamos, en libros que escribamos, en blogs, en un podcast o en las redes sociales. Pero ¿cómo, Sebastián, si hiciste un video donde solo hablaste de que habías desinstalado las redes sociales? Tienes toda la razón, pero en ese mismo video decía que dejé las redes sociales por un tiempo, que va a ser un mínimo de 6 meses. Y eso es precisamente porque ahora quiero enfocarme en la primera parte de la fórmula, que es la de mejorar y hacerme bueno en las cosas que me interesan. Después pienso volver, pero relacionándome de una forma sana con ellas, y teniendo en mente el objetivo de compartir mi conocimiento y las cosas que he hecho. Sinceramente creo que las redes sociales, desde el lado del productor, o sea de la persona que genera contenido, son una herramienta muy valiosa, y usándolas de la manera correcta pueden traernos muchos beneficios. A día de hoy nos dan la posibilidad de llegar a miles o millones de personas de forma gratuita, así que si somos capaces de llegar a utilizarlas de una manera consciente, con un propósito en mente,
vamos a poder sacarles provecho sin caer en todas las cosas negativas que tienen desde mi perspectiva. Y esto está muy relacionado con el tema de la marca personal. Pero ese tema quiero tratarlo a fondo en otro video porque es algo que me interesa bastante. Otro aspecto clave para que los demás nos perciban como alguien que es realmente bueno en algo es no tener miedo a vendernos. Esto significa que tenemos que contarle a las demás personas a lo que nos dedicamos, a dar nuestra opinión, a hablar frente a un grupo de personas cada vez que se nos dé la oportunidad. Olvídate del bajo perfil y del falso concepto de humildad que te han enseñado. Eso de ser humilde probablemente te lo hayan enseñado personas que no destacan en ningún campo y que para no sentirse inseguras te han enseñado a ti a ser tímido o tímida y a ser una persona de perfil bajo. Pero eso créeme que no te va a llevar a ninguna parte. Y tampoco se trata de creerte superior al resto, de mirarlos por debajo del hombro o de tratar mal a otras personas, sino simplemente tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo soy bueno en esto. O decir, yo pienso que esto es así, por esta y por esta razón. Siempre con una actitud receptiva a opiniones diferentes. Por eso hice referencia como ese falso concepto de humildad que te han enseñado. Porque humildad no es quedarnos ahí calladitos, sin dar nuestra opinión, o acatar religiosamente lo que nos dicen otras personas. Humildad, al menos para mí, es entender que todas las personas valemos lo mismo, que nadie es superior a otro, y que cada persona tiene el derecho a expresar libremente lo que piensa respecto a algún tema. Así que empieza a creerte más el cuento. Obviamente siendo honesto contigo mismo. No vas a ponerte a decir que eres bueno en algo si nunca lo has intentado, nunca lo has practicado ni nada, porque ahí ya quedarías como vendehumos. Pero si eres bueno en algo, si le has dedicado práctica, si lo has estudiado en profundidad, no tengas miedo en compartirlo cuando se te dé la oportunidad. Bueno, ya a modo de reflexión final, el qué tanto vas a tener que mejorar y marketearte depende totalmente del nivel de éxito que quieras alcanzar. No es lo mismo que quieras ser reconocido en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en tu ciudad, que querer que te reconozcan en todo tu país o incluso a nivel internacional. Al final, como en todo, mientras más lejos quieras llegar, más vas a tener que esforzarte. Pero también, como pasa con todas las demás cosas, no todo va a estar bajo tu control. Los resultados al final nadie te los puede asegurar, pero sí es cierto que puedes aumentar de forma significativa tus probabilidades mientras más trabajes en ti mismo y mientras más le muestres esas mejoras al mundo. El camino es súper simple, los pasos están muy claros: estudiar, practicar y compartir. Pero que sea simple no significa que sea fácil, porque aquí entran en juego otras cosas, como nuestro carácter y la disciplina que mantenemos a lo largo del camino, que esas ya son cosas más difíciles de cambiar porque tiene que ver con nuestra personalidad, con las creencias que llevamos dentro, pero de que se pueden cambiar, también se pueden cambiar. Y tener una mayor disciplina es algo que nos va a ayudar en cualquier cosa que decidamos hacer en nuestra vida. Así que bueno, eso es todo por este video. Si te pareció interesante, dale me gusta y suscríbete al canal. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerda que vas a morir, avanza siempre un paso a la vez y nos vemos en el próximo si la vida lo permite.